La autoridad de la Biblia. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y esto significa que la Biblia es verdad en todo lo que enseña. Esto es lo que quiere decir la autoridad de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad en todo lo que enseña. Hay tres preguntas que cada uno de nosotros que somos cristianos o aquellos que aún no son cristianos, debemos hacernos estas tres preguntas. Y la primera pregunta que cada uno debemos hacernos es, por ejemplo, si existe en nuestra mente o en nuestro corazón un tema por el cual mi mente y mi corazón va a estar cerrado y lo debo de reconocer, lo debo de ver, lo debo de identificar. Si existe un tema al cual mi mente está cerrada, ¿cuál es y por qué mi mente está cerrada a ese tema? Cuando ya lo hayamos identificado, nos vamos a ayudar nosotros mismos a poder entender la autoridad de la Biblia, ya que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad en todo lo que enseña. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, vamos a querer tener un pensamiento o vamos a querer tener un raciocinio humano ante la palabra de Dios. Entonces, identifica cuál es el tema que tu mente está cerrado y por qué tu mente está cerrado a dicho tema. El siguiente pregunta que cada uno debemos hacernos es ¿cómo evaluamos si lo que creemos es verdad o no? ¿Cómo evalúa una persona si lo que creo es verdad o no? Y hasta esta pregunta, ¿cómo evalúas si lo que crees es verdad o no? ¿En qué te basas? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Qué enseñanza tienes? ¿Quién te ha guiado a tener ese pensamiento? Y pues te podría decir que la Biblia es la que nos enseña sobre todo asunto. La pregunta número 2 es de que ¿cómo evalúas si lo que crees es verdad o no? Y bueno, evaluamos todo lo que creemos a la luz de lo que nos enseña la Biblia en cada uno de estos asuntos. Y la tercera pregunta, la pregunta número 3, es ¿cuál debería ser tu mentalidad sobre este tema como creyente? ¿Cuál debería ser tu mentalidad sobre este tema como creyente? Y la mentalidad de cada uno de nosotros es variada. Muchos van a tener su intelecto, muchos van a poner su vida espiritual, muchos van a poner el conocimiento que tienen. Y bueno, la Biblia nos enseña que yo debo evaluar todo por lo que la misma Biblia me enseña. Porque ¿cómo voy a creer en algo si no lo estudio? ¿Cómo voy a negar algo si lo desconozco? Entonces, es importante que conozcamos de lo que estamos hablando y podamos tener una base bíblica para poder decir, ¿creo o no creo en la Biblia? Por este punto, la Biblia no se contradice, mas sin embargo se afirma en cada una de las preguntas. Pero estas tres preguntas son bien importantes para comenzar nuestro estudio. Vamos a repetir la pregunta número 1 que dice si existe, si hay algo, si hay en tu mente un tema por lo cual te lleva a tener tu mente cerrada, ¿cuál es y por qué? Identifica cuál es el tema que cierra tu mente a las verdades de la Biblia. Luego dice, ¿cómo evalúas si lo que crees es verdad o no? Y evaluamos lo que creemos porque la Biblia nos enseña sobre el tema o el asunto. Y número 3, ¿cuál debería de ser tu mentalidad sobre el tema como creyente? Y nuestra mentalidad debe ser evaluado todo por lo que la Biblia nos enseña.
Estas tres preguntas son bien fundamentales para cada uno de nosotros y poder tener el entendimiento de que la Biblia es la palabra de Dios y por ende es la autoridad. La Biblia es la autoridad. Y aquí vamos a estudiar el día de hoy la autoridad de la Biblia. Ahora, hay un estándar autoritativo de la verdad. Y cuando decimos que hay un estándar autoritativo de la verdad, a la mayoría de personas no les gusta la autoridad. Por eso habrá muchos lugares donde se les permite que las personas se comporten y hagan y tengan pensamientos y tengan actitudes como bien les parezca. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Hagamos un recuento en nuestras familias. Hay familias donde hay un miembro que quiere ser la autoridad en la familia y generalmente esa va a ser la persona menos querida y el más odiado. Pero por otro lado tenemos a aquel familiar que es permisivo y que pues viene a ser el familiar o más querido porque es el familiar que lo permite todo. En su casa siempre va a estar llena de gente porque permite todo. Entonces es ahí donde podemos ver que a la gente generalmente no le gusta la autoridad. Pero bueno, vamos a hablar del estándar autoritativo de la verdad. ¿Y qué fue lo que Jesucristo dijo acerca de la autoridad? Y la pregunta que Jesucristo nos hace es, ¿cuál es el propósito de Cristo en relación a las escrituras del Antiguo Testamento? Jesucristo tenía una posición ante las escrituras. Recordemos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y cuál era el propósito de Jesucristo en relación al Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, vamos a verla en Mateo capítulo 5, qué es lo que Jesucristo tenía en la mente acerca del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesucristo es Dios, eso queda establecido. Pero si vamos a ir a capítulo 5, verso 17 hasta el 19, dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo dice que vino y el propósito de Jesucristo fue cumplir lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. No era para abolirlos, era para hacerlos cumplir. Y ese era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que ya sabemos que el propósito de Jesucristo era cumplir las Escrituras, vamos a llegar ahora a otra pregunta que dice, ¿cuál es el concepto de las Escrituras? Vamos a leerlo ahí más abajito en el capítulo 5, versos 18 en adelante de San Mateo. Capítulo 5, del verso 18 en adelante. Mateo 5, 18 hasta el 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este versículo lo vamos a comparar con Mateo 24, 35. Mateo 24, 35, estamos hablando de que Jesucristo tiene un concepto acerca de las Escrituras. 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Esto qué significa? Cuando dicen el cielo y la tierra pasarán,
pero mi palabra no pasará. Lo que Jesucristo nos está enseñando acá es que todo es temporal y que todo un día va a pasar. Cuando la Biblia dice en el 24:35, el cielo y la tierra pasarán, esta palabra pasarán significa se va a terminar todo. Incluso la tierra, incluso el cielo, pero mi palabra, dice, no pasará. Significa que no se terminará, que es infinita, que su palabra es para siempre. Entonces el concepto de Jesucristo acerca de las Escrituras es bien claro. Y lo que Él nos quiere decir aquí es de que es indestructible, que es para siempre. Ni la letra más pequeña, ni el más pequeño detalle en el signo de puntuación, todo esto, dice, desaparecerá hasta que todo se cumpla. La palabra de Jesucristo no pasará hasta que todo se cumpla. Entonces, ese es el concepto de Jesucristo acerca de la Biblia y la autoridad de la Biblia. Ahora vamos a pasar al capítulo número 2 de Santiago. Capítulo número 2 de Santiago nos lleva a la siguiente pregunta y vamos a leer capítulo número 2, versos 8 al 11. Santiago 2, del versos 8 al 11 dice: si en verdad cumplís la ley, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, aquí Jesucristo, el apóstol Pablo, nos está dando una luz de todo lo que hemos desobedecido los mandamientos. Y a la luz del hecho de que todos hemos desobedecido los mandamientos de Dios, Santiago nos lo pone aquí en perspectiva. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús en San Juan 10:35? Vamos a comparar este versículo de Santiago capítulo 2, versos 8 hasta el 11, y vamos a ir ahora a San Juan 10:35. San Juan 10:35, para poder hacer un contraste a la luz de que todos hemos pecado. 10:35 dice de la siguiente manera: si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, bien claro dice el versículo 35 de San Juan capítulo 10, la escritura no puede ser quebrantada. Y ya nosotros nos hemos dado cuenta en Santiago capítulo 2 versos 8 que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, todo concepto de las escrituras es válido, toda promesa es segura, toda profecía se cumplirá, es imposible cambiar la verdad. Ese es el concepto de las escrituras y de Dios para nosotros. Todos hemos pecado, pero dice la Biblia en San Juan 10:35 que la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, eso nos da ahora, abre camino a la siguiente pregunta. Dice así: ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia sus propias enseñanzas en Mateo 10,
35. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia sus propias enseñanzas en Mateo 24:35? Perdón, Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Volvemos a hacer hincapié en lo que hablamos hace un momento. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, es lo que quiere decir Jesucristo aquí. Y en esta pregunta, que cuál es la actitud de Jesús a sus propias enseñanzas, la actitud de Él es de decir, todo se acabará, pero mi palabra permanece para siempre. Sus palabras durarán más que el universo, porque es físico, porque es algo material, que es temporal, y la palabra de Dios es eterna. Todo lo que vemos, todo lo que pensamos, todo lo que respiramos, todo lo que pensamos que existe, todo es temporal, pero la palabra de Dios es eterna y es para siempre. Y esa era la enseñanza de Jesucristo y esa era la actitud de Jesucristo. Ahora vamos a nuestra siguiente pregunta. Algunos objetan que la Biblia se contradice en este punto. Algunos dicen, no, la Biblia se contradice en el punto de que la palabra es para siempre. El Nuevo Testamento enseña que ya no estamos bajo la ley. Eso lo podemos ver en Romanos 6:14. Vamos a ir a Romanos 6:14 para luego comprobar o armonizar la palabra de Dios. Vamos a ir ahorita a Romanos capítulo 6 y el verso 14. 6:14 dice de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Repito, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, si ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia, ¿qué dice el Antiguo Testamento acerca de la gracia? Eso lo vamos a encontrar en Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Jeremías 31 y verso 31. Dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto, ese fue el pacto que vino a hacer el Señor Jesucristo con el pueblo. Entonces, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y este fue el Dios hablando a través de profeta Jeremías 31 hasta el 34. Vamos a seguir ahora con el 32. No como el pacto que hice con tus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias a Dios por el perdón de pecados. Esa es la gracia de la cual el apóstol Pablo escribió en Romanos 6:14. Ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. Y Jeremías 31, versos 31 al 34, pone en armonía este dicho de la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar con otra. Dice, Dios no cambia de parecer.
Él predijo el cambio de este pacto. Dios no cambia, Él ya lo había dicho en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a continuar con otra pregunta, que es: ¿cuál fue el punto de vista de Pablo respecto a las Escrituras? Recordemos que estamos estudiando el tema, la autoridad de la Biblia. Ya hemos visto el punto de Jesucristo, cuál era su opinión acerca de la autoridad de la Biblia. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo de las Escrituras. ¿Cuál fue el punto de vista de Pablo acerca de las Escrituras? Veamos 2 de Timoteo 3, 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. La verdad, hermanos, es que leer y estudiar la palabra de Dios es una bendición. Me llena de gozo. 2 de Timoteo 3, versos 14. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido. Y hermanos, esto que sea una aplicación para cada uno de nosotros. Persiste tú. No importa lo que tú mires a tu alrededor, no importa lo que tú veas a las demás personas hacer. Persiste tú, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y lo hemos aprendido todos de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada. Inspirada significa soplada literalmente a cada hombre de Dios. Y tiene un propósito. Cuando nosotros tomamos la Biblia en nuestras manos y la estudiamos, el propósito de la Biblia es para que cada uno de nosotros sea un hombre enteramente preparado. La palabra enteramente significa completamente, que no quede nada en el aire, completamente, para instruir, para corregir. La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios también nos enseña, para que sea, dice el propósito, para instruir en justicia, para que cada uno de nosotros podamos entender la justicia de Dios, con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada significa exhalada. Esto significa que cada uno de los hombres inspirados recibieron la palabra directamente del Señor. Ahora, ¿cuál es el primer propósito de las Escrituras para nosotros? ¿Cuál es el primer propósito? El primer propósito de la Biblia para nosotros lo podemos encontrar aquí, en este verso número 15, 2 de Timoteo 3, versos 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, el primer propósito de las escrituras es el saber que nos lleva al conocimiento de la salvación por fe en Jesucristo. Volvamos a leer este versículo que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, para la salvación. Aquí podemos ver el propósito, cuando dice para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el principal propósito de la Biblia para cada uno de nosotros, el saber que podemos llegar a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador.
Ahora, ¿cuál es el objetivo de Dios para nosotros al darnos un libro inspirado? ¿Cuál es el objetivo de Dios para darnos un libro con su palabra? Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 2, un poquito atrás, verso 16. Dice de la siguiente manera: Mas, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y su palabra carcomea como gangrena, en los cuales son Himeneo y Fileto. La palabra de Dios nos equipa para una vida santa. Por eso dice aquí, y comienza el verso 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. Todo lo que hablamos vanamente, dice la Biblia, evitémoslo. Porque la Biblia y el propósito de la Biblia y su autoridad es para equiparnos para una vida santa, para tener una vida diferente, para tener una vida que le agrade a Dios. Ese es el objetivo principal de la Biblia y la autoridad de la Biblia, que podamos llegar hasta nuestro Señor con un corazón puro, con un corazón santo. Y la Biblia nos enseña, nos redarguye, nos instruye a que nos alejemos de toda vida de vanidad, de toda vida que nos aleja de la palabra de Dios. Ahora, cuando ya encontramos el propósito de la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado la Biblia para poder tener salvación, y que Dios nos ha dejado su palabra para enseñarnos, para guiarnos y para que le conozcamos principalmente, y para saber que tenemos salvación y vida eterna. Ahora, dicho esto, vamos a continuar ahora en nuestro estudio, y espero, hermanos, espero que sea de verdad de enseñanza, de ayuda para cada uno de nosotros. Sí. Ahora, vamos a ver ahora la posición del apóstol Pablo ante la Biblia. Cómo consideraba él la palabra de Dios para su vida y para su ministerio. Vamos a ir a 1 Corintios 14, 36. 1 Corintios 14, 36. Qué bendición. Dice así la palabra de Dios. 14, 36 y 37. Y comienza con una pregunta. Qué bendición. Dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? ¿Ha salido de alguna persona, de algún profeta, de algún amigo, o solamente ha llegado a cierto grupo? Dice el apóstol Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Cualquier que sea nuestro punto de vista, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que reconozcamos que la palabra de Dios es la autoridad, es la ley. 1 Corintios capítulo 14, versículos 36 y 37. Para poder reconocer es la posición, ya que Pablo reconocía que él estaba escribiendo era la palabra de Dios. Él reconocía que lo que estaba escribiendo era la palabra de Dios. Así que no estaba llegando a un grupo selecto, pero la palabra de Dios es y está disponible para todo aquel que se acerca, para todo aquel que tiene la fe de creer de que Dios existe y que nos ha dejado su palabra. Ahora, ¿qué es significativo en la actitud de Pedro? Vamos ahora a ver la actitud de otro hombre de Dios, el apóstol Pedro, hacia los escritos de Pablo. Vamos a ver cómo analizó el apóstol Pedro las enseñanzas y las escrituras del apóstol Pablo. Eso lo podemos mirar en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Dice de la siguiente manera el verso 14 y 16.
Por lo cual os amamos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Según la sabiduría que Dios le dio a Pablo, así él ha escrito. Aquí el apóstol Pedro está siendo bien claro y dice que consideraba que los escritos de Pablo eran parte de las escrituras, que estaban a la par con las otras escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento. Dice 14 y 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, aquí estamos viendo a un hombre de Dios hablando de lo que ha escrito otro hombre de Dios. ¡Qué bendición! Así que, hermanos, podemos entender y saber que la palabra de Dios es la autoridad escrita de la palabra de Dios. Ahora, pongamos atención a esto, ¿cuál es la advertencia que da Pedro respecto al consejo en el manejo de las Escrituras? Eso lo podemos ver en ese mismo versículo, 2 de Pedro 3:16. Vamos a volverlo a leer. 2 de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Recordemos que cuando dice las otras escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Y lo que el apóstol Pedro aquí nos está enseñando es de que hay personas que van a cambiar el significado de las escrituras, haciéndolas decir lo que ellos quieren que digan. No es que se pueda hacer, pero hay personas que van a tratar de cambiar el verdadero significado de la palabra de Dios. Entonces, para esto lo único que va a causar es la propia destrucción de estas personas. Tratan de hacer que la Biblia enseñe lo que ellos creen y de ese modo nunca entienden el mensaje de ella. Hay personas que te van a asegurar algo apoyándose en que la Biblia quiere decir eso, o la quieren interpretar de esa manera. Pero la verdad es de que la Biblia es una sola y se interpreta sola y tiene todo para poder completarse. La Biblia nunca se contradice. Es por eso la belleza de la Biblia. Entonces aquí el apóstol Pedro nos vuelve a enseñar y dice, en ese mismo 2 Pedro de 3:16 hay mucha enseñanza. Vamos a volverlo a leer. 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, dice, hay algunas difíciles de entender. ¿Alguna vez usted ha leído un texto y no lo entiende porque tal vez está difícil de entender? El apóstol Pedro nos está enseñando acá que hay algunas cosas que son difíciles de entender. ¿Y por qué eso no debería de ser una sorpresa? Porque Pedro y porque Dios ya lo sabían. Si la Biblia es la palabra de Dios, debemos esperar que tengamos dificultad, porque es la palabra de Dios. Entonces no va a ser sencillo el hecho de que nosotros lo entendamos todo. Para entender alguna parte de ella. No todo lo vamos a entender. En algunos lados nos vamos a confundir. Yo siempre debo esperar
usted siempre debe esperar y pensar que tenemos una mente finita. Tenemos una mente que tiene límite y que todo nuestro ser está limitado. Pero que puedo sumergirme en la profundidad infinita, sin fin, de la palabra de Dios. Y siempre podré aprender algo más. Esa es la belleza de la Biblia y la autoridad que tiene. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a una palabra de advertencia. Una palabra de advertencia que en la actualidad muchos escogen para utilizar algunas versiones de la Biblia. Tenemos que tener cuidado qué versión de la Biblia estamos leyendo. ¿Qué es lo que estamos? En la actualidad hay muchas personas que eligen Biblias porque son fáciles de entender. Pero muchas veces en la traducción se pierde el verdadero significado de lo que la Biblia quiere decir. Una versión de la Biblia que se debería seleccionar es por su precisión en la traducción y luego por su legibilidad a la hora de entender, que sea legible. Ahora, yo hace tiempo comencé leyendo la Biblia Reina Valera 1995 porque me hablaba en un lenguaje actual de estos días. Pero conforme fui avanzando en mi estudio de la Biblia, cambié y me quedé con la Biblia Reina Valera 1960, que es la más parecida a la 1909. De joven yo leía Reina Valera 1909, pero habían ciertas palabras que no concordaban o no concuerdan con el verdadero significado de lo que quiere decir, como por ejemplo decir en el principio Dios crió, C-R-I-O, Dios crió los cielos y la tierra. Y la verdadera traducción quiere decir en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, de crear a crió se pierde el verdadero significado de la palabra. Entonces, ya después de estudiar diferentes versiones, yo recomiendo y me quedé con la Reina Valera 1960. Entonces, si a usted le es posible leer la Biblia Reina Valera 1960, es una excelente traducción que viene del Textus Receptus. El Textus Receptus significa el texto recibido y de ahí la traducción correcta. Así que vamos a continuar para no entrar en el dilema de que cómo escoge una buena traducción. Primero, una traducción debe ser hecha por un comité de eruditos bíblicos. Bueno, ya todo eso se ha hecho. Entonces, por eso le digo, si usted le es posible, lea la Biblia Reina Valera 1960. Es una Biblia la cual está traducida lo más cercana posible al Textus Receptus original. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro estudio en el cual dice, ¿por qué quiso Pedro escribirles a los creyentes en 2 de Pedro 1:15? ¿Por qué quiso el apóstol Pedro escribirles a los creyentes? Imagínense qué bonito, ¿no? Que le vamos a escribir a los creyentes, pero ¿cuál fue el propósito? Primera de Segunda de Pedro 1:15. Segunda de Pedro 1:15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué cosas? ¿De la vida de Pedro? No, de la palabra de Dios. Después de que Pedro murió, ellos podrían recordar las verdades que les había enseñado. ¿Y cuáles verdades había enseñado el apóstol Pedro?
las de Jesucristo. Y podemos ver el desarrollo de Pedro cuando era pescador y ya luego de anciano escribiéndole a los creyentes, diciéndole para que no se les olvide, para que lo tengan presente, para que esté escrito en su memoria y en su corazón. Y qué bonito poder decir yo el día de hoy, estas son las palabras de Dios que fueron escritas a través del apóstol Pedro. ¡Qué bendición! Ahora, ¿a qué incidente se refiere Pedro cuando escribe 2 de Pedro 1.16? Vamos a leer 2 de Pedro 1.16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, yo no les he escrito cosas que yo me invento, sino que dice, he visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿La majestad de quién? La majestad de Cristo. ¿A dónde lo vio Pedro? Bueno, vamos a Mateo 17. Mateo 17 dice de la siguiente manera, versos 1 al 5. 6 días después de Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Qué bendición el poder escuchar la palabra de Dios, el poder leer la palabra de Dios, el poder conocer directamente de la palabra de Dios. Entonces, a lo que se refiere a lo que se refiere Pedro, en 2 de Pedro 1.16, es a la transfiguración de Jesucristo en el monte. Gloria a Dios. Bueno, ahora volvamos a 2 de Pedro 1.19. 2 de Pedro 1.19 hasta el 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra escrita es la palabra de Dios, y a lo que se refiere, ¿cuál es la palabra de profecía que es más segura? ¿Cuál es la palabra de profecía que es más segura? Y la palabra de profecía que es más segura, de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer, dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y no es de interpretación privada. Y la palabra escrita es la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura, la Biblia. Ahora, vamos a hacer declaraciones que está bien en prestar atención a las escrituras escritas. Ahora, él mismo nos dice cómo fueron producidas. El mismo apóstol Pedro nos asegura cómo fue escrita la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Ahora, dicho esto, dice, ¿cuál es el proceso de la inspiración?
¿Cuál es el proceso de la inspiración? Eso lo vamos a ver en 2 de Pedro, capítulos 20 y 21, como lo acabamos de leer. 2 de Pedro 20 y 21 nos dice cuál es el proceso de la inspiración. El proceso de la inspiración viene de aquí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hombres impulsados por el Espíritu Santo hablaron de Dios, como el día de hoy. Hay muchos hombres inspirados por el Espíritu Santo para una misión, para una evangelización, para llevar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra, para que este bendito libro pueda ser conocido como la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Vamos a continuar. Ahora dice, a ser impulsado por el Espíritu Santo quiere decir que estos hombres estaban por completo bajo el control de Dios. Tenían una llenura del Espíritu Santo y tenían el deseo de servirle a Dios. Tenían su corazón abierto y dispuestos a poder llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo ellos fueron inspirados? La palabra que se usa como inspirados es la misma palabra impulso, como aquella que se usa en Hechos 27:15, cuando el apóstol Pablo dijo de que el velero o el barco en que iban fue impulsado por el viento. Si usted conoce un velero, es aquel que está en el mar y que no tiene motor, solamente tiene sus velas y son impulsados por el mar y por el viento, y el aire los lleva. Entonces, de esa misma manera fueron estos hombres impulsados a tomar una pluma y a escribir la palabra de Dios. Qué bendición poder ser inspirados por Dios para escribir algo, para hacer algo, para dedicarle algo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, los hombres que estaban siendo impulsados de esta manera estaban meramente tomando dictado. Y bueno, podríamos decir que sí, pero la verdad es que no. Dice, porque escribieron en su propio estilo. Cuando tomas un dictado, tú lo tomas tal como es y tal como te lo están diciendo. Pero si nos damos cuenta, más de 40 hombres en más de 1500 años que escribieron la Biblia, y cada uno de ellos escribió en su propio estilo, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su capacidad literaria. Estaban tan sometidos a Dios que la verdad es que estaban tan familiarizados con la revelación divina y de Dios que deseaban expresar sus pensamientos a Dios. O sea, es como cuando usted viene, se sienta a escribir y escribe algo. Vamos a poner cuántos novios o cuántas novias nunca le escribieron una carta a su enamorado, a su enamorada, y lo hicieron con un corazón apasionado, con sus propias palabras y con su propio estilo. De igual manera, lo que estos hombres recibieron de Dios fue escrito en el estilo propio de cada uno de ellos. Ahora, la inspiración no es circunstancial, no es una circunstancia en la cual te vistes obligado a llevar a cabo o a hacer. Tampoco es ningún método. No es un método de producción de las escrituras, como el día de ahora que dicen que tenemos una imprenta y vamos a copiar lo más que podamos. No, el Señor ha usado varios métodos para darnos su palabra. Su propio dedo, podemos verlo eso en Éxodo capítulo 31, 18. También podemos verlo en Daniel 5, capítulo 5 hasta el 28. También fue el dictado que le dio a Ezequiel. Eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 11, versículos 5 hasta el 12. También podemos hablar de los sueños que le dio a varios de los
profetas que escribieron la Biblia. Los sueños podemos verlo en Primera de Reyes, capítulo 3 hasta el 5. Las visiones de Daniel. Recordémonos que Daniel fue un hombre que vio el futuro. Y si usted compara los últimos capítulos de Daniel con Apocalipsis, va a haber una concordancia ahí, especialmente si miramos Daniel capítulo 9. Ahora, el informe de investigación histórica que hace el doctor Lucas en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 4, y etcétera. El pensamiento es clave. El pensamiento es clave para entender el concepto de la inspiración. Es la, ¿cómo se dice esta palabra? Es la superintendencia del Espíritu Santo en los escritores, en cualquiera que sea el método que él se empleó. O sea, cuando digo la superintendencia, es como la supervisión. El Espíritu Santo estuvo encargado de supervisar el estilo, el corazón, el testimonio de cada uno de los hombres que fue usado por Dios para escribir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir en el versículo 20 que ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada? Ahora, cada uno de nosotros puede dar una respuesta. Dijimos en el capítulo de San Pedro, segunda de Pedro 1:20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es lo que dice el capítulo 20. Ahora, ¿qué quiere decir el versículo 20? Que ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. Vamos a tener tres opciones, usted elija una. La primera dice: no puedes entender las Escrituras por tu propia cuenta. No puedes entender las Escrituras por tu propia cuenta. Número 2, puedes interpretar las Escrituras solo a la luz de otras Escrituras. Puedes entender las Escrituras solo a la luz de otras Escrituras. Y número 3, las Escrituras expresan las ideas de Dios y no la interpretación de sus escritores individuales. Ahora, para poder entender el capítulo 20, es necesario leer el versículo 21. El versículo 21 nos da la interpretación del versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Dice así. Versículo 20 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Esta es la respuesta al versículo 20. Versículo 21 dice: nosotros no la interpretamos en nuestra propia cuenta, sino que la interpretamos después de que fue escrita. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, inspiración significa que es la obra del Espíritu Santo por medio de los hombres dedicados para producir las Escrituras. La inspiración significa que es la obra del Espíritu Santo en cada hombre que hizo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios inspirada. Ahora, la palabra significa exhalada de Dios. Las Escrituras tienen su origen en Dios y no en los hombres. O sea, la Biblia viene de Dios a los hombres y no de los hombres a Dios. Por eso dice, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, revelación. Cuando hablamos de revelación, hablamos de la impartición de parte de Dios a los hombres de verdades que el hombre no podía saber de ninguna otra manera. No todo fue revelado. Quedó anotado por escrito, pero como le digo, no podría saber de ninguna otra manera. El hombre no podría saber de ninguna manera lo que Dios quería dejarnos. Es por eso de que es una revelación. Dios le reveló al hombre lo que debía escribir.
Amén, gloria a Dios. Bueno, con eso vamos a continuar para nuestra siguiente presentación de preguntas. Volvemos. Gracias por continuar, aquí estamos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro estudio de la Biblia y la autoridad de la Biblia. Dice la siguiente pregunta de la siguiente manera: ¿de qué manera los siguientes pasajes bíblicos indican que la Biblia es racional y razonable? Repito la pregunta: ¿de qué manera los siguientes pasajes bíblicos indican que la Biblia es racional y razonable? Vamos a ir a través de varios versículos y dice Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y entonces, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que Dios nos pide que estemos a cuentas. Dios sabe que nosotros somos pecadores. Y entonces Dios ya conoce nuestra condición. Entonces Él nos está pidiendo que vengamos y nos pongamos a cuenta. Lo mismo nos dice Jesucristo en San Juan 7:17. Veamos lo que dice San Juan 7:17. San Juan 7:17. Si ustedes ya llegaron, ya espérenme, ya llego yo. San Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, cuando conocemos que la doctrina es de Dios, es una invitación que Jesucristo nos hace. Es una invitación para abrir nuestra mente, es una invitación para abrir nuestro corazón, es una invitación para examinar las palabras y la obra de Jesucristo. Jesucristo se abre a nosotros y dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Él aquí se está abriendo y está diciendo: vengan, examinémonos, y se darán cuenta de que yo estoy hablando las palabras del Padre. Colosenses 4:6. Vamos a ver otra porción de la Biblia donde dice Colosenses capítulo 4, verso 10. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo sabéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra sazonada con sal. Eso significa conozcamos la palabra de Dios, para que cuando alguien nos pregunte podamos responder correctamente. Eso es lo que Colosenses 4, verso 6 quiere decir. Ahora, Primera de Pedro 3:15 también nos enseña, Primera de Pedro 3:15 nos enseña que debemos estar listos. Primera de Pedro 3:15, debemos estar listos para todo demande. Dice así, Primera de Pedro 3:15. Si no, dice la Biblia, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces nos van a preguntar y nosotros tenemos que estar preparados con nuestra Biblia, con nuestra palabra de Dios, no en la mano, sino en nuestro corazón y en nuestros labios, para presentar defensa ante todo aquel que nos lo demande, porque nos van a preguntar esto y lo otro y por qué. Y nosotros debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, y que es Él quien resucitó de entre los muertos. Y esta sí es una doctrina. Y esto lo digo porque viene la siguiente pregunta que dice: ¿qué debe una persona saber en cuanto a Jesucristo con el propósito de salvar? Ahora dice, segunda de Juan 7,
segunda de Juan capítulo 7, más adelantito aquí, segunda de Juan 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchas personas no creen en la Biblia, muchas personas no creen en Jesucristo, pero hay algo dentro de su mente y hay algo dentro de su corazón que es dominado por otra fuerza, que, como dice aquí, es el engañador, es el anticristo. Y Primera de Corintios nos enseña la doctrina. Primera de Corintios 15. Si nosotros queremos saber cuál es la doctrina, Primera de Corintios 15, versos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces la doctrina de Dios sí está, la doctrina de Jesucristo está en el Evangelio, en Primera de Corintios capítulo 15. Entonces tenemos que estar primeramente preparados para todo aquel que os lo demande. Nos van a hacer preguntas y podemos responder cómo se debe responder. Y también saber que la doctrina de Jesucristo es a través del Evangelio. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo pueden los elegidos discernir la verdad cuando los falsos profetas, como los que se mencionan en Mateo 24:24, presentan sus afirmaciones? Van a haber personas que van a venir y que van a decir que conocen la Biblia. Pero ¿cómo, si tú lees la Biblia, haces para discernir si lo que te están diciendo es verdad? Mateo 24:24 lo presenta de esta forma: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muchas personas van a estar haciendo milagros, van a estar haciendo un sinfín de cosas, un show completo para poder llamar tu atención. Y eso ya Jesucristo nos los ha dejado escrito aquí, cuando ellos presentan sus afirmaciones. Entonces, lo que cada uno de nosotros debe hacer es ir a San Juan 8:31 para poder saber qué es lo que Jesucristo nos enseñó acerca de estas personas. San Juan 8:31 dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Debemos de conocer las palabras de Jesucristo. Y llegamos a San Juan 8, versículo 32, que es bien conocido, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Podemos ir ahora a Primera de Juan 2, capítulos 18 al 24. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si no os he escrito como si ignoréis la verdad, porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque todo aquel que niega al Hijo también tiene al Padre.
el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, al saber las enseñanzas, es decir, las doctrinas de la Biblia, es como podemos saber que somos, y vamos a discernir la verdad en cuanto a los falsos profetas y a los falsos maestros. Cuando sabemos, cuando conocemos, cuando aplicamos las enseñanzas de las doctrinas de la Biblia. Entonces es importante que conozcamos las doctrinas de la Biblia. La Biblia es una guía total y completa para la verdad espiritual. Usando Mateo 28, 19 y 20 y Hechos 20, versículos 26 al 27 como base, responde a lo siguiente con una B de verdad o con una F de falso. Primeramente vamos a leer a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y después vamos a seguir. Mateo 28, 19. Dice así. Es un versículo de la Biblia bien conocido. Dice, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Hechos 20, versos 26 y 27, Hechos 20, 26 y 27 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Este es el apóstol Pablo en su viaje a Mileto, que dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, conociendo estos dos versículos que están hablando de evangelismo, que están hablando acerca de llevar la palabra de Dios a todo el mundo, vamos a hacer 3 preguntas. Y usted puede contestar, bueno, varias preguntas. Y usted puede contestar si es falso o si es verdadero. La primera pregunta basada en estos versículos es, ¿se hace discípulo simplemente predicando el Evangelio? ¿Se hace discípulo solamente predicando o solamente escuchando? O sea, ¿hago yo o una persona hace discípulos solamente por predicar el Evangelio? Dice Mateo 28, por tanto, ir y predicar el Evangelio enseñándoles. Entonces, no se hacen discípulos solamente predicando el Evangelio. Entonces la respuesta es que sí se hacen discípulos haciendo o predicando el Evangelio. El apóstol Pablo en la evangelización en Efeso, enseñando a los cristianos toda la palabra de Dios. Pablo evangelizó en Efeso, enseñando a los cristianos toda la palabra de Dios. Y esto es verdadero. Esto es verdadero como lo vimos en el capítulo de Hechos. Ahora, número 3. ¿Sería mejor evangelizar a todo el mundo antes de empezar a enseñar a los creyentes las doctrinas de la Biblia? La respuesta es falso, porque no podemos evangelizar a todo el mundo a la vez y no podemos, ¿cómo se dice?, evangelizar y luego enseñar.
Van a ser unos salvos, unos van a escuchar a un tiempo y otros van a querer aprender a un tiempo. No se puede. La evangelización progresaría más rápido si se discipulara a todos los creyentes. La verdad es que sí. Si discipulamos a todos los creyentes,